Bienvenido a su programa, El Día del... Eres arqueóloga, ¿verdad? Del arqueólogo. Conociendo al invitado. Conociendo al invitado. No, es que estuvimos platicando, pero me da mucho gusto que hayas invitado a... No voy a decir ahorita porque le toca a Navarrete decir el nombre, pero alguien Es un largo ya habíamos camino. entrevistado en La Chora Radio. Ya estuvo en La Chora Radio. Me da mucho gusto que esté en la tele, nuestra amiga performancera, y ahora está exponiendo. Íbamos a mandar a Navarrete, pero no. Sí, estaba todo planeado para que fuera. Tenía invitación de Kio Gutiérrez. Bienvenida. Artista invitada. Muchas gracias. Gran artista del performance, también artista plástica y ahora maestra. Ahora sí podemos decir, ¿qué onda, maestra? Pero arqueóloga también. Eres Historiadora. Historiadora. Pero estás en el CUSH, que es una sección de que se dedica a esto. En el laboratorio de arqueología. De arqueología, sí, que se llama Otto Shanduve, ¿verdad? Así se llama Otto Shonduve. Visítenos. Amigo de mi papá de jefe. Regina, amigo Sí. de tu padre. Sí. 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 El papá de Regina Shonduve, totalmente. Oye, y a ver, platícanos, que de aquella vez que platicamos, tuviste miles de aventuras, te fuiste a Los Ángeles, tuviste tu aventura trompista, te fascinó, dijiste, me quedo más tiempo, no, ¿verdad? Te regresaste. No, lamentablemente no. Pero bueno, estoy muy emocionada por venir aquí y platicarles de mis aventuras, Sí. pero también de la expo que ahorita está en el Museo Raúl Anguiano y que justo es el resultado de 2 años de maestría que me fui a Los Ángeles, a la Universidad de USC, a hacer una investigación artística y bueno, tuve la suerte de que la puedo presentar aquí después de haberla presentado en Los Ángeles como mi resultado de tesis de maestría. Oye, ¿qué piezas son? ¿Qué tienes? ¿Qué tipo de...? Perdón, para empezar, a mí me sorprendió, a lo mejor es algo que ya traes de tiempo, pero yo te ubicaba como performancera. Sí, claro. Y ahora, pues resulta que esta expo es de cosas, de gráfica, creo que hay video, o sea, ¿cómo estuvo? ¿Qué hay ahí? Es Así que, como en las tiendas. pues sí, ¿Qué hay? ¿Qué tiene? es multidisciplinaria y se vende. Hay escultura, Ok. hay video, hay fotografía, hay acuarela, hay un mural a pared también. Órale. Entonces es una expo multidisciplinaria y justo es por eso que yo me quería ir a estudiar una maestría en arte, porque yo soy historiadora. Pero me empecé a meter a la performance y pues quería expandir tanto mi práctica y mis herramientas, pero utilizar otras disciplinas, ¿no? Entonces, Sí. una de las cosas que me hicieron, de cierta forma, enfocarme era en expandir lo que estaba haciendo. Entonces, ya más allá de gestos, empecé a hacer escultura, pero la escultura sigue siendo como un vestigio de los rituales y de las performances que estoy haciendo en Ok. este proyecto. Pero, por ejemplo, acá, ¿la maestría a la que fuiste era más, digamos, teórica o era de No, es meterte una a hacer maestría de cosas? estudio. Ajá. Y es una maestría en donde tanto pintores como fotógrafos, o sea, ahí había de todo, escultores, pintores, fotógrafos. Yo era la única performer, pero por lo mismo es una muy buena oportunidad para ir y experimentar y meter mano en todo, ¿no? Entonces justo fue lo que hice, construí con las manos, también hice mucha investigación de archivo, que obviamente tiene que ver con todo mi bagaje de historia que estudié, pero además pues no dejé atrás la performance, ¿no? Todo tiene un eje performático. ¿Allá hiciste performance? No.
Sí, También, sí, qué sí, chido. sí. O sea, toda la investigación se ancla en los rituales y en la performance, y esos rituales lo que resultan son vestigios que se traducen en esculturas vestibles muchas veces o en obras 2D como dibujos, como acuarelas. Pero perdón, o sea, dices vestigio del ritual, en el sentido de que sí haces un rollo ahí, y lo que queda Lo que de queda ese ritual como huella, es lo que se convierte en escultura. Sí, como por ejemplo, cuando yo llegué a Los Ángeles dije, ay, pues, o sea, ¿en qué enfoco mi investigación, no? Entonces, pues es difícil como, bueno, mi trabajo siempre ha hablado como de problemas sociales y políticos, ¿no? Entonces, como visitante es difícil hablar de ciertos problemas que en realidad tú no estás familiarizada con ellos porque no eres de ahí, ¿no? Entonces llegué a Los Ángeles y dije, ¿qué hago? Y muy orgánicamente me acerqué al río de Los Ángeles porque yo ya tengo trabajo previo hecho aquí en el río Santiago y en el río Atemajac sobre las problemáticas de contaminación y del agua en la ciudad y las relaciones con las y los ciudadanos. Entonces, me acerqué al río de Los Ángeles, lo caminé muchas veces y a la hora de empezar a hacer mi investigación de archivos sobre el río es cuando me encuentro con este pez que solía vivir en el río de Los Ángeles, pero que ahora está extinto de su ecosistema y no se ha visto en más de 90 años. Órale. ¿Era que como un charalito? No, es una lamprea, se llama la lamprea del Pacífico y parece una anguila, pero no es anguila, es un pez y tiene una apariencia muy transgresora, ¿no? No tiene mandíbula. Tiene la boca rarísima. Tiene ¿verdad? la boca así, tiene 3 dientes y se pega a los pescados y con su lengua raspa las escamas y succiona para comer, ¿no? Wow. Entonces, por su apariencia, Como un monstruo. sí, así, Se los va le comiendo. llaman pez vampiro, muchas veces le han llamado parásito, y por su apariencia y por otras razones ha sido históricamente ignorada, la Lo lamprea. despreciaban por feo. Pues sí, imagínate, pero eran los colonizadores fueron los que los despreciaban porque las comunidades indígenas sí Sí lo aceptaban. Claro, y tienen lazos espirituales y culturales con la lamprea. Entonces, me encuentro con la lamprea y la lamprea iba a desovar al río de Los Ángeles, cosa que ya no puede hacer porque el río se concretizó en los años 30. Y yo con todo este bagaje de historia de México, la lamprea me recordó mucho a la Malinche, porque pues la lamprea utilizó y utiliza su boca como lugar de poder y de vulnerabilidad, ¿no? Y la Malinche hizo lo mismo, ¿no? Traduciendo con su lengua, siendo puente entre dos culturas, y fue muy reverenciada en su momento la Malinche, incluso tanto que fue representada en códices como diosa del agua, como la Chalchihuitlicue. Pero después, cuando se empezó a escribir la historia de México y con la independencia de México, los escritores, hombres, No. escribieron de la Malinche como la traidora, como la puta, como la chingada. Claro. Entonces, a mí me pareció muy interesante poner a estos dos personajes en diálogo y más porque Los Ángeles antes era territorio mexicano y a partir de la guerra México-americana, que fue en 1848, fue que todos estos territorios fueron tomados por Estados Unidos, ¿no? Entonces, la Expo aborda ese documento que es el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que fue el que definió la nueva frontera entre México y Estados Unidos, en donde California, Nuevo México, Arizona, Texas, todos esos territorios enormes pasaron a ser parte de Estados Unidos y definió los ríos fronterizos de ahora como la nueva frontera. Y todas estas problemáticas, tanto de la lamprea como los ríos fronterizos, como la Malinche y como estos archivos coloniales, se encuentran en la exposición. Y yo hago gestos para transgreder estos archivos coloniales. Por ejemplo, el Tratado de Guadalupe Hidalgo lo arranco, me lo como, lo mezclo con mi saliva, lo sumerjo en los ríos fronterizos porque... Un ritual. Sí, un ritual. Hicimos un viaje de un mes. Víctor es mi colaborador, él iba fotografiando todos los rituales y empezamos en la boca del río Bravo, que está en Brownsville, Texas, que es donde el río desemboca en el Golfo. Ajá. Ajá.
todo, nos fuimos hasta Tijuana. Ay, qué maravilla. Y pues ahí iba yo haciendo rituales con este documento y junto con los ríos, ¿no? Los rituales se iban filmando. Ajá. Y entonces en la expo, parte de la expo también es el resultado, que es un cortometraje de 13 minutos, en donde hay esta historia sobre las aguas fronterizas y sobre este personaje que se llama la Nepantlera, que es una máscara con cascabeles que confeccioné. Y Pero ese personaje es creación tuya. claro, creación mía, pero con inspiraciones de tanto seres extintos de los ríos como diosas prehispánicas que están relacionadas con las aguas. Entonces, este ser antiguo dio a luz a las aguas hace miles y miles de años y regresa a visitar estos ríos y se da cuenta que los ríos están partidos, que los ríos están violados y que este documento tiene que ver con eso. Entonces, pues de eso va el corto, pero también de eso van las esculturas, lo que traía la Nepantlera, el libro que ha sido arrancado, fotografías. Entonces, un Como mural mucho, que mucho trata material. de entramar todas estas como fuentes, tanto históricas como Perdón, eso dijiste, ¿es un qué? ¿Un mapa? un mural. Mural. Un mural a Es que pared. es lo que creo que Ajá. yo vi fotos de eso, que se ve como una especie de infografía, ¿no? ¿Sí, es esto? Sí, porque yo dije, ¿sabes qué? No, quiero que no haya texto de sala. Porque a mí me gustaría que las y los visitantes que vayan, en vez de darles toda la información así, y que ya entren con una idea, más bien dibujar algunas relaciones y entonces que tú puedas de cierta forma insertarte en esa historia y tú tejas los vacíos que hay, porque pues no está ahí todo, ¿no? Entonces es una interpretación un poco más abierta, pero a base de esto que también está muy inspirado en los códices y en cómo los ideogramas en época prehispánica eran acciones, eran como instrucciones a una acción para decir una historia. O sea, no era un método de escritura como la escritura occidental, ¿no? Así. Entonces, Una relación de hechos, digamos. Todo Sí. esto que estás platicando, ¿cuánto tiempo te llevó más o menos en planearlo? ¿Ya lo traías desde hace tiempo? ¿Se te ocurrió allá en Los Ángeles mientras estabas en la... todo fue durante 2 años muy intensivos de la maestría, Ajá. en donde cuando llegué me acerco al río de Los Ángeles y empiezo a leer sobre toda esta historia de lo que significaba yo como mexicana estar en un lugar donde antes era México, pero antes de eso también eran tierras indígenas. Entonces, pues me fui clavando y fui encontrando conexiones y fue como yo empecé a tejer estas conexiones. Algunas son académicas y otras no, pero pues es una investigación que al final de cuentas trata de contar una historia de otra forma, no como lo hace la historia oficial, ¿no? A través de fuentes que la academia dice si son fidedignas o no. Pero sí es, digamos, tu incursión en modos de hacer arte no estrictamente performance, ¿sí? Sería este... Sí. Bueno, pero sí está incorporado, ¿no? Todo el proceso. Sí, yo creo que hubo todo se persona. liga porque al final de cuentas todo es muy corporal. O sea, hay unas esculturas que son hechas con concreto, curadas con agua del río de Los Ángeles, que yo muerdo y Ay. están, o sea, y están como a piso. Entonces todo es muy corporal y creo que en todo lo que ves en la expo puedes ver el cuerpo ahí. Ok. Entonces siento que aún así, Sí, porque en el performance es como el eje, ¿verdad? El performancero, su cuerpo haciendo cosas, ¿no? sí. Esta exposición, ¿dónde está? Está en el Museo Raúl Anguiano. Y en el Mura. En el Mura. Ya creo que es nada más este fin de semana y ya. No, hasta el 28 de septiembre. por eso. 28 de pero sí, septiembre. ajá. Sí, Sí, hoy estamos como 26. Ah, ok. Ah, sí, ya es sí. este fin de Ya ven la- semana. Y Este programa es el túnel del tiempo. Estamos en el futuro. No, pero está padrísimo porque que digas, porque muchos de los invitados que vienen hablan de estos proyectos y de estos espacios. Guadalajara se ha vuelto realmente una ciudad con miles de espacios para poder exponer. Y cada fin de semana siempre hay cosas que ver, lo cual me parece fantástico. Hace, ¿qué te puedo decir? 15 o 20 años, esto era nada más, había tres galerías y ya, ¿no? O sea, ahora tienes esta oportunidad de exponer esto. Esto
se va a terminar. ¿Y qué sigue para ti después de esto? ¿Qué sigue? Ay, Dios mío. Doctorado. Vámonos. mira, fue muy intenso. Fueron unos años, 2 años bien intensos así de dar todo, que sigue un descanso y unas vacaciones, por favor. Sí, Claro, claro, sí. claro. Que eso está padrísimo, pero quiero decir, te acabas como, ahorita a lo mejor te acabo de decir, es como un embudo que acabas de llegar al punto en el que dices, ya, el 28 se acaba. Bueno, pero obviamente siempre estás como... No, claro, por ejemplo, pues, o sea, me fui hace 2 años, pero a la ciudad a la que regreso, Guadalajara, después de 2 años la veo muy diferente. Dices En que, 2 que años. te llevaste una impresión, ¿verdad? Sí, o sea, lo que tú estás diciendo de muchas nuevas galerías, muchos nuevos restaurantes, ¿Qué muchos tal el nuevos tráfico? cafés, pero también otros problemas, mucho tráfico. Ahorita es Atascadero. temporada de lluvias y una serie de inundaciones brutales. Entonces ya estoy como empezando a ver cómo me gusta, o sea, de qué me gustaría hablar sobre la ciudad y lo que está pasando Sí. en la ciudad, tanto lo positivo como lo negativo a través Y del ahí viene el obra, ¿no? Mundial, que eso también viene un cambio total en muchos sentidos, porque además de que vamos a ser el foco, hay algo que es muy interesante que está pasando con la ciudad, que en el momento en que Ciudad de México se volvió muy problemática por un aeropuerto que no tiene y otro aeropuerto que está muy lejos, muchos de los vuelos y demás están como saliendo que está padrísimo, que ya no sea tan centralizado todo. Pero Guadalajara ha sido una parte muy interesante para muchos. Hay una comunidad de gringos norteamericanos que se vienen a vivir, estos que se la pasan en las redes o chambas, ¿cómo se dice? Sí, los nómadas digitales. Nómadas digitales. Estos nómadas digitales han abierto también muchísimo este espacio cuando expusimos en la Galería Manifesto que está en la Avenida La Paz. Muchos de los, de repente íbamos en las noches a ver cómo iba la exposición y había una comunidad de norteamericanos viendo las expos y yo digo, esto es muy raro, Guadalajara éramos, o sea, el rancho típico de que vas una vez a la exposición el día, porque dan cóctel de gratis. Al exconvento. Y al exconvento y no te vuelves a parar nunca y a más. las 9 te porque empiezan a hacer ya no hay análisis. cóctel gratis, porque somos así. ¿Allá no hay cóctel gratis? No, Qué bueno que ya no voy. en las exposiciones. Es como decir, si no vas el primer día a que te vean y a tomarte esto gratis, los tapatíos somos, por eso hacen experimentos de poner tiendas nuevas y a ver si funciona, porque somos muy difíciles Somos en muchos una, sentidos. sí. Pero Tough eso está crowd. cambiando. A veces no sé si te estás dando cuenta. En realidad la mentalidad está cambiando a que ya no somos esos tapatíos. No, sí me estoy dando cuenta del- porque justo uno de mis temores, o más bien lo que dije, ay, voy a extrañar mucho, fue como toda esa oferta cultural de Los Ángeles, o sea, todos los No, bueno, días sí. había algo, ¿no? Claro. Música, arte, para todos los gustos. Si se Sí, te sí, ocurría una cosa rarísima, punk, goth, no sé qué, ahí estaba. O sea, Claro. y dije, ay, en Guadalajara, pues eso ya no va a ser. Sin embargo, regresé y sí hay mucho más que Sí, hay antes. Digo, movimiento. no digo que sea lo mismo, todavía falta, pero sí hay un movimiento mucho más amplio y eso me emociona mucho, Sí. la verdad. Sí, sí, sí. Oye, ¿tú vas a hacer performance para cerrar lo de tu expo, me dijiste? Sí, voy a hacer una performance durante la Semana del Arte para cerrar la expo y va a ser ahí mismo en la expo y tiene que ver justo con pues una problemática fronteriza y va a ser una performance No hiciste... bastante transgresora. Pero... Así ok. que les invito. Sí. Pues es que es Sí, les una van a- cosa les va a muy, gustar. digamos, clásica de los performance, ¿no? O sea, que hay un ingrediente ahí, Incómodo, ¿no? De rompe- peligro, Sí. de incomodidad, me gusta a mí eso. Eso, yo odio cuando se ponen enfrente de ti y te empiezan a hacer como los mimos y en tu cara. Y tú, Bueno, eso. y tú tienes que fingir que estás como todo cool. Como que no pasa nada. No, no, uy, te voy a buscar en, Ay, en no, el no público, te me creas, voy a me encanta. poner enfrente de ti. ¿Para la inauguración te hiciste creas. performance? No, va a ser para la, Para la clausura. ajá. Cierre. Y esta Clausura. misma performance la hice cuando abrió en Los Ángeles y gustó mucho. ¿Se puede más Entonces, o menos saber No. qué es esa performance? ¿O más No o te- menos? No te podemos decir Se eso. llama spoiler. No, digo, no te voy a decir los gestos, pero sí tiene que ver con 2 ciudades que son Yuma, Arizona, y Los Algodones, Baja California, que es una ciudad en donde casi solamente hay dentistas. Ándale. Sí. Puros Uno de consultorios ellos de es mi primo. dentistas. Ah, ya ves. Y entonces lo que pasa es que los estadounidenses cruzan Porque es más barato aquí. porque Sí. no les alcanza
hacerse El plan dental plan de los dental Simpson. allá, entonces cruzan y van con los dentistas. Entonces, a mí me sorprendió mucho que durante nuestros viajes que fuimos y visitamos, ahí en los algodones está la presa, que se llama la presa Morelos, que controla el flujo de entrada de agua del río Colorado que viene de Estados Unidos, entra a México, está justo ahí, y esa presa tiene la boca del río Colorado seca, que desemboca en el Mar de Cortés, más abajo, mucho más al sur. Pero a mí me pareció muy irónico que los algodones se dedican a mantener bocas humanas sanas, pero al mismo tiempo ahí está la presa que mantiene la boca del río Colorado completamente en sequía. Entonces es Insana. como un lugar en donde los síntomas del sistema capitalista, extractivista, patriarcal se conjugan, y de eso va a hablar la performance, del control de bocas, de aguas contaminadas y de bocas que desobedecen y quieren romper eso. Además ahí el calorón. Ah, sí, y fuimos en verano. No, calorón. Creo que es jamás un había horno. sentido que me lloraban los ojitos, nada más de el calor. poner un pie afuera. Sí, eso me acuerdo Julio Aro, hablaba de Yuma Él como... era de San Luis Río Yuma. Colorado, Sí, pegadito. pegadito Sí, está a Yuma, y A Yuma. Que se decía cruzaban para comprar los M&M's gringos, que están sí, diferentes. que aquí, haz de cuenta, era en mayo, ya sabes que Guadalajara es caluroso en mayo. No, no es No, nada. No, y que le decíamos a él, no, hombre, es que el calor está espantoso. No han estado en Yuma, decía. Yo ya estuve, y yo, es que a mí me encanta el calor, qué padre. No. O sea, en la noche en Yuma, a las 11 de la noche, salías y parecía que te estabas poniendo cerca de un cofre de un carro. Sí. Ya es cuando te sale el aire Sí, caliente. sí, sí. Así, pero a las 11 de la noche. El chef del Camino Real iniciaba, o sea, declaraban en la temporada de verano, cuando salía el chef y en el cofre de un carro freía unos huevos. Ah, en sí, Mexicali. te la creo. En Mexicali, que todo es ahí. Es peor todavía Sí, que sí yo. está. Está pegadito, pero como Mexicali está más hondo, está bajo el nivel del mar, es literalmente un horno. Oye, pero ahorita que estoy escuchando digamos, tu contenido, tu discurso, tengo Noto algunos problemas. No, tengo este recuerdo desde la otra vez que te entrevistamos, como que es un tipo de arte que tú manejas muy sesudo, o sea, que por un lado sí es con la sensualidad así corpórea, visceralidad, ¿no? pero todo el tiempo estás con un rollo que quieres discurso. estar diciendo. Porque tenías esto lo de los ríos, sobre todo el río de aquí, que sigue estando contaminadísimo, el del Salto, hasta las espumas y todo ese rollo. Sigue siendo esa problemática en general, ¿no? Sí, sí, está contaminadísimo. Chapala es, digo, qué triste, pero hay plomo en el agua, o sea... Y también nuestro, o sea, no solo ese que está, o sea, el Santiago está en Guadalajara, pero los que pasan y pasaban por Guadalajara, como por ejemplo Sí, el San Juan de río, Dios. el río San Juan de Dios, que está enterrado. Claro. O sea, que ahora es una avenida. Y que El está Río Blanco, bien. que era una maravilla. Es un, ¿cómo se llama? Es una... Ay, traigo Una el cloaca, un pocho. drenaje. Ajá, es un drenaje. Es un drenaje, para eso se entubó ese río. Claro. Pero eso que tú me dices es yo creo que es todo mi Oye, a la hora que me mi onda dices, de es historiadora, lo que te ¿no? iba a decir, a la hora que ahorita ubiqué tu carrera y todo, digo, no, pues sí, en buena, o sea, Pero yo salí de la historia así de que no, la academia, a mí no me van a decir qué preguntas hacer. Toda una historia muy patriarcal que me enseñaron, ¿no? Y como vista desde un punto, pues, muy oficial. Y salí así de que yo no quiero ser historiadora. Y claro, me metí al arte y me encantó, que es más libre y todo, pero al final de cuentas, gracias a que estudié historia, pues tengo esa herramienta para ser Sí, mucho sí. más crítica y hago historia, pero a mi manera. Entonces, ya la volví a abrazar y me reconcilié sí. con ella. Sí. Pues bueno, se está acabando el programa, nada más invita a los Sí, toreros. invítanos. El 28 se acaba, está en el Anguiano, Sí, en el Mura. En el Mura. Vengan a la performance que clausura, que es el jueves 25 a las 8. Exacto. No se la pierdan, va a estar muy chida. Y visiten también la, la expo. expo. Sí, visiten la Pues expo. muchas gracias. Gracias por estar en Muchas el programa. gracias, ¿eh? muchas gracias. Gracias a todos aquí Gracias. y la presencia, por supuesto, que hayas regresado. No te desausencies, como dicen en el rancho. Ya volví, ya Lleva las volví. jericayas.